que compete el día de hoy es Software Testing de la empresa Hands-On QA. Esta empresa, Hands-On Quality Assurance, es una empresa de TI enfocada en el aseguramiento de calidad de software. Fue fundada por allá en el año del 2018 por expertos especialistas en automatización, consultoría de pruebas, herramienta de testing, entre otras. Dicha entidad capacita para certificar ante organizaciones globales que operan internacionalmente, tales como es el Instituto Internacional de Pruebas de Software. De igual manera, lo que es la Junta Internacional de Pruebas de Calificación de Software. No, también tiene certificaciones de propia autoría del estándar de la competencia con el ID 1252, la cual ha sido avalada por la Secretaría de Educación Pública en el Centro Conocer. Esta mañana tenemos un excelente equipo de ponentes, el cual nos va a enriquecer con cada una de sus aportaciones y sin lugar a dudas, Fernando también nos hará reír bastante, eso es una garantía, y nos dejará un gran sabor de boca con sus experiencias. Presentando tenemos a Miguel Gutiérrez. Bienvenido, Miguel. Licenciado en Informática, sinaloense, con enfoque en área de TI. Buenos días, Miguel. A la fecha tiene 15 años de experiencia en área de software y testeo. Actualmente está con la gestión de pruebas y aseguramiento de la calidad de software. En un momento más podrán ustedes interactuar con él y escuchar más de sus vivencias. Muchas gracias. David Gutiérrez, bienvenido. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Al contrario, gracias por tu presencia. David tiene más de 20 años de experiencia en el desarrollo de software. Su desempeño laboral se ha enfocado un poquito más dentro del sector financiero principalmente. Luis Enrique Armenta, bienvenido, te agradecemos tu presencia. Muchas gracias, buenos días y mucho gusto. Ingeniero de sistemas, egresado de la Universidad Quetzalcóatl en Irapuato, Guanajuato, con 10 años de experiencia en testing y pruebas de software, y también ha fungido como director en el ámbito comercial. Es correcto. Y nuestro ponente estrella y hecho en casa, Fernando Carrillo García, bienvenido. Muchas gracias. Es un gusto poder tenerte nuevamente con nosotros. Egresado de la mejor universidad de México, eso sin dudarlo. Claro que sí. Y dentro de sus... Adelante, Fernando. La Universidad Autónoma de Coahuila de la Facultad de Sistemas, desde el 1996. Gracias. Orgullosamente Puma. Claro, orgullosamente Puma. Somos Pumas. Es correcto. Me quedo con una frase tuya que en lo particular me agradó mucho cuando he estado escuchando por ahí tus podcasts. Dice, puede ser todo lo que te propongas, siempre que te busques cómo ir más allá para alcanzarlo. Gracias. Sin lugar a dudas, yo creo que ahorita nos vas a hacer notar muchas de tus experiencias y junto con tu equipo vas a hacer de esta mañana algo espléndido. Bienvenidos. Dejo de compartir mi pantalla y les cedo el control. Muchas gracias, Gabriel. Excelente presentación, te agradecemos mucho. A sus órdenes. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a trabajar viendo lo que es una prueba del software. Somos un equipo que vamos a estar trabajando y dividiéndonos en 12 minutos cada parte y línea o sección de nuestra ponencia. Vamos a hablar de forma general. Mi nombre es Fernando Carrillo, soy consultor de testing desde 1996. Vamos a trabajar en lo que es prueba de software. Primero quisiéramos hacer mención de lo que son los tipos de prueba de software. Normalmente cuando hablamos de prueba de software todos pensamos que es algo aburrido, que es algo tedioso, que nos pusieron a trabajar aquí porque no sabemos programar. Realmente eso es falso. Nosotros en el área de testing podemos hacer desarrollos, podemos hacer construcción de software, podemos hacer validación y verificación del mismo. Pero lo más importante es que podemos trabajar
con nuevas tecnologías, con nuevas tendencias, con inteligencia artificial, con machine learning, con big data, con las metodologías ágiles, y eso también nosotros podemos trabajarlo de forma adecuada y montarnos en estas tendencias de la parte de pruebas también. Para eso, los tipos de prueba, obviamente, también pueden ser enfocados en pruebas móviles. En las pruebas móviles nosotros podemos hacer pruebas de performance, pruebas de seguridad, pruebas de estrés, rendimiento, pruebas funcionales, pruebas de usabilidad, tomar el móvil y validar, por ejemplo, también cómo funciona una red de 5G, de 4G, allá remotamente donde hay en algunas ciudades 3G, bueno, pues vámonos a ellas. Algunas personas, por ejemplo, desarrollan productos y los prueban adecuadamente desde sus oficinas, pero se van, por ejemplo, a alguna isla separada donde no hay ni siquiera 4G y empiezan a fallar los productos, empiezan a tener problemas de rendimiento, de tendencias, y eso es importante que se pueda validar y que se pueda verificar. Y para eso nosotros entramos en acción para hacer ese tipo de pruebas móviles y para inclusive automatizarlas. No nada más se trata de hacer la prueba funcional y de usabilidad y ver que funcionó adecuadamente, sino que también agarramos herramientas especializadas para hacer pruebas en web, pruebas en móviles, pruebas en mainframe, pruebas de cliente-servidor, y todo ese tipo de herramientas especializadas, tanto de licenciamiento como de open source, nos permiten trabajar y automatizar y sistematizar todo lo que es la prueba manual, todo lo que un usuario o un tester o un desarrollador hace en sus pruebas unitarias integrales de sistema, nosotros lo automatizamos, todas esas acciones y eventos en la pantalla con scripts automatizados, con robots. Y también vamos a hablar a detalle de lo que pasa en las pruebas de automatización, donde también se desarrolla, pero también se hacen diferentes frameworks, construcción inteligente para poder automatizar la prueba de una forma mucho más amigable. Entonces también hacemos pruebas de seguridad, también nosotros validamos y ponemos una malla importante para que no empiecen a hackear los sistemas. Si ustedes se dan cuenta, el Banco de México, inclusive otras entidades importantes han sido hackeadas de forma importante, y inclusive el sexenio pasado una de las páginas más atacadas eran las páginas gubernamentales. Entonces ellas se protegieron adecuadamente haciendo sus pruebas de vulnerabilidad y escaneo de seguridad para encontrar huecos que pueden encontrar los hackers y tumbar esos sitios o atacarlos, o donde son vulnerables, y ellos inclusive cerraron con candados fuertes a través de pruebas de seguridad, haciendo pruebas de escaneo, de simulación de ataques para poder evitar que sean escaneados nuevamente y que sean atacados nuevamente. Entonces, pruebas de seguridad, también validamos perímetros de las páginas, validamos perímetros de los sistemas para que no puedan atravesar y enviar exploits o ataques los hackers. También, obviamente, una de las cosas más importantes que hacemos es validar que los sistemas hagan lo que tienen que hacer y que no hagan lo que no tienen que hacer, porque una parte importante es que cuando nosotros estamos probando un software, validamos los caminos, las rutas críticas del producto, validamos las rutas alternas del producto y validamos inclusive las rutas excepcionales de un producto. Es decir, en donde pudiera haber algún problema. Porque cuando el desarrollador, todos pasamos por ahí, empezamos a probar, empezamos a desarrollar y hacemos una prueba unitaria muy rápida porque ya estamos cansados, ya nos alcanzaron las 2 de la madrugada y queremos dormir. Entonces ya compiló, ya funcionó, vámonos, lo entregamos. Y lo que queremos es irnos a dormir. Entonces, lo que hacemos en el área de testing, que es un área separada y aislada del área de desarrollo, inclusive con un gobierno operacional, un gobierno de monitoreo y control aislado del área de desarrollo, pues obviamente hacemos esas pruebas más exhaustivas con gente que se preparó, con profesionistas que están más frescos para tomar el producto y empezar a abordar las pruebas. Estas pruebas pueden ser abordadas de forma ágil o de forma tradicional. En forma ágil, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar en frameworks de trabajo como Scrum, como Stream Programming, como Kanban, como Lean, como inclusive implementarnos dentro de un marco gigante como SAFe. Ante eso, nosotros tenemos inclusive definidas las metodologías de pruebas ágiles, que inclusive el día de mañana a las 10 de la mañana vamos a platicar a detalle de esto, de pruebas ágiles, lo que es Agile Testing, que muchas veces cuando estamos trabajando en proyectos tradicionales nos sentimos un poco desubicados cómo participar los testers tradicionales en métodos ágiles. Y ahí es donde nosotros el día de mañana te vamos a aclarar qué pasa en esas metodologías, qué hacemos en un sprint, qué hacemos en el Product Backlog, cómo ayudamos al Product Owner, al Scrum Master, al equipo de Scrum y qué hacemos durante todo un sprint o un PI. Ante eso, mañana vamos a hablar a más detalle. Entonces, nosotros cuando recibimos el producto, estaba comentando en pruebas manuales, pues validamos lo que el sistema debe hacer y lo que no debe hacer. Ante eso, es importante que también nosotros nos enfocamos a la administración de los datos. Esa administración de los datos
datos, nosotros tenemos que generarlos, tenemos que trabajar para que las áreas de automatización, de seguridad, de pruebas de desempeño, rendimiento, puedan tener la información para poder lanzar su prueba. Y hablando de pruebas de desempeño, nosotros también validamos que un sistema pueda funcionar adecuadamente con un usuario hasta 10,000 o muchos más usuarios. ¿Cómo? Emulándolos también con herramientas sistematizadas, especializadas o profilers para lanzar y emular transacciones en tiempo real y ver cómo se comporta un sistema cuando tiene 10,000 transacciones con forma concurrente y generando datos. También, y ante eso nosotros empezar a reportar hallazgos también de atributos de calidad del sistema. Es por eso que se dice que las pruebas del software es la validación y verificación de un sistema mediante el uso de herramientas especializadas para validar y verificar el producto en su forma funcional y en su forma no funcional a través de medir los atributos de calidad del sistema. Y eso lo llevamos a través de las pruebas de desempeño y tomamos esa información y la bajamos en resultados y la presentamos hacia nuestros directivos o gerentes de proyecto. También una de las cosas que también se vive en el área de testing y de Quality Assurance es la consultoría de pruebas. La consultoría de QA, Quality Assurance, podemos ser un mentor, podemos ser coaching, podemos implementar procesos desde cero, instruir o generar áreas de testing desde cero y empezar a empujar a las áreas desde un banco hasta una fábrica de bases muy pequeña que podemos implementar y ayudar y darles mentoría. Inclusive dar cursos y entrenamientos especializados. Ante eso, bueno, los cursos y certificaciones, en el área de testing también existen las certificaciones. Dicen, es que yo me quiero certificar en Java porque si quiero ser el mejor en Java. Perfecto, lo puede ser. Pero déjame decirte que también el área de testing lleva ya en México más de 10 años de evolución, donde se han certificado muchas empresas que te ofrecen las certificaciones globales y locales y empresariales en las cuales tú te puedes especializar. ¿Qué te recomiendo? Que primero empieces a buscar cómo leer, cómo instruirte tú solo y tomar información. Hoy en YouTube puedes encontrar lo que tú quieras. Ya el que no tengo dinero para pagar una certificación ya no es excusa. Todos estamos regalando contenido en nuestras redes sociales que al final del entrenamiento les vamos a dar nuestras redes sociales para que entren, accedan y puedan tomar toda la información que nosotros regalamos día a día y que puedan tener esa información de forma gratuita. Inclusive vamos a regalar unos entrenamientos al final de la sesión a través de Luis Enrique Armenta. Bien, pues obviamente existen certificaciones globales y también vamos a hablar de ellas, que obviamente la que está en Estados Unidos, que es el IST, el International Institute for Software Testing, y el ISTQB, que es un instituto que está en Bélgica, es el europeo, y estas dos formas globales son las que están trabajando las certificaciones de forma importante. Ante eso, nosotros también tenemos los cursos y entrenamientos propietarios y sobre todo el que lanzamos a través de la Secretaría de Educación Pública, el estándar 1252 en un centro conocer en un centro conocer nacional. Bien, pues vamos a platicarles un poquito qué pasa cuando nosotros vamos al doctor. Generalmente cuando uno está en su ciudad, de repente hace frío, calor, de repente neva, te cae un huracán y te empieza a doler la cabeza. Ante eso, lo primero que sucede es que piensas ir al médico. Ya no es como antes, que nada más había un hospital y tenías que bajarte, pero de todo el dinero del mundo para poder centrarte en una cita y además a ver a qué hora el doctor te pudiera atender. Ahora nosotros como grandes ejecutivos llegamos directamente a esos centros especialistas que venden que venden medicamentos similares. Entonces nosotros nos formamos ahí, nos sentamos y llegamos con el doctor y le decimos, ¿sabes qué, doctor? Me duele la cabeza. ¿Tú qué esperas? Pues que te diga, aquí está la pastillita, vete, estás bien y vámonos, ¿no? De esa misma forma, piensan las empresas que cuando llegan al área de testing, bien, pruébame esto y te vas. No, tampoco es así. ¿El doctor qué hace? El doctor empieza a revisar qué está pasando contigo, te empieza a examinar, te empieza a hacer preguntas y obviamente tú dices, espérate, pues si no me vengo a afiliar a la farmacia, yo lo que quiero es que tú me des una pastilla y me vayas. Espérate, no se trata de eso. Le digo, ¿cómo no? Si yo nada más quiero que... Y luego ya te dice, te voy a subir a la báscula y te voy a acostar. Digo, espérate, ¿de qué se trata, no? Entonces, no esperamos que nos suban a la báscula ni que nos estén apretando la panza. Digo, espérate, pues me da mucha pena que me toques mis locas. En ese sentido, lo que sucede es que cuando nos suben a la báscula, yo lo primero que le digo al doctor
doctor, ¿sabes qué? Yo hubiese sido un Luis Miguel del testing, pero pues me gustaron las cervezas, los refrescos y la comida rápida. Entonces, así que no esperes no dejar de tocar alguna notita por ahí. Pero al final del día, la báscula representa un número que él empieza a tomar notas, me hace sacar la lengua, me revisa los ojos, los oídos y demás, y me manda a hacer radiografías, y me empieza a hacer diversos exámenes para revisar qué está pasando con el dolor de cabeza que yo tengo. Y digo, ¿para qué tanto examen? ¿Para qué tanta revisión? Si nada más me tienes que dar una pastilla. Yo seguía pensando en eso, ¿no? Y luego después me dice, a ver, ¿eres alérgico a algo? Le digo, pues claro que soy alérgico a algo. Soy alérgico a las jeringas y a las inyecciones, entonces ni siquiera las tomes en cuenta. Entre eso, pues obviamente el doctor ya se empieza a reír, empezamos a relajarnos. Y lo que sucede es que el doctor empieza a tomarme todas esas medidas porque obviamente yo cuando empiezo a trabajar el dolor, que por cierto, hablando del dolor, ustedes sabían que cuando somos más cabezones nos duele más la cabeza que los que somos menos cabezones. Pues eso también nos pasa a nosotros. Bueno, al final el doctor lo que pasa es que te está dando, está reevaluando dónde está realmente el dolor, dónde hay que trabajar y dónde hay que dar medicamento. Entonces, toda esa información, donde qué más te duele, te empiezas a hacer radiografías, te ves de diferentes adecuadamente. Lo mismo sucede en el área de testing. Nosotros llegamos a la empresa y dicen, tenemos problemas productivos, Fernando, ¿qué hacemos? Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a buscar dónde está el dolor. Entonces, empezamos a hacer un trabajo de diagnóstico, empezamos a revisar qué datos tiene el aplicativo, dónde trabaja el aplicativo, el origen de las fallas. Y igual que el doctor, empezamos a hacer diferentes ángulos de perspectiva, diferentes pruebas de estrés, de rendimiento, de seguridad, funcionales, de automatización, para ver dónde están las fallas. Igual que el doctor, examinamos de diferentes ángulos y hacemos pruebas funcionales también, pruebas de estrés y pruebas de seguridad. Y ante eso nosotros entonces, con esa información poder dar un diagnóstico al paciente, que es las empresas, inclusive hacer un assessment completo de cómo están haciendo en sus procesos testing y entonces apoyarles adecuadamente en que hagan un diagnóstico y corrijan las fallas de calidad, fallas funcionales, y nosotros entonces trabajar adecuadamente en un diagnóstico. Y es igual que el doctor, la empresa cree que llega al área de testing y le dan una pastillita y se va. No es así. El área de testing tiene que llegar con un método, con procesos, con herramientas, con especialistas para poder diagnosticar adecuadamente dónde está el dolor y entonces dar una solución de fondo. Las tendencias, actualmente nosotros en el mercado estamos trabajando desde años atrás y hemos visto cómo va evolucionando en México. Hace muchos años, desde los 90s, desde el 94, por ejemplo, nacen institutos globales de testing que empiezan a expandir toda la información y a certificar y a alinear todo el mundo de la forma de testing, de cómo se hacen las pruebas. Entonces, la evolución ha llegado que inclusive nos hemos especializado, aquellos que tenemos mucha experiencia en hacer pruebas de software, en tener más hands-on, o sea, más práctica de las pruebas e inclusive especializar y evolucionar los métodos de estos institutos. Actualmente, el tamaño del mercado de la gestión de calidad es de $6,200 millones y se espera que esto empiece a subir hasta el año 2025, que esperemos todos estar todavía disfrutando de este presupuesto, a $17,200 millones. Entonces, imagínense el tamaño del segmento de mercado y de trabajo del área de testing, cómo empieza a crecer. Nosotros empezamos hace muchos años, en los 90, a hacer pruebas funcionales y luego ya empezábamos a hacer pruebas automatizadas y decíamos, boom, ya sé automatizar, qué padre. Y entonces ya no nada más es ser funcionales y automatizadas, sino que hay que evolucionar todavía más allá de la automatización. Vienen las pruebas ágiles, donde tienes que hacer pruebas manuales, funcionales, automatizadas, pruebas de API, pruebas con otra cultura y otro choque, que eso es algo importante que les iba a mencionar en el slide anterior, que las pruebas ágiles es otra cultura diferente cómo se hacen las pruebas. Un tester manual de pruebas tradicionales se siente confundido en las pruebas ágiles porque es otro perfil, es otra cultura diferente. Entonces, y mañana lo vamos a aclarar. Entonces, después de pruebas ágiles también vienen las pruebas de ETL, pruebas de Big Data, pruebas de inteligencia artificial y Machine
Learning. Entonces empezamos a involucrarnos con más tecnología y el mercado te exige más especialización, más fuerza en la preparación para poder atacar estos mercados que exigen y que tienen un déficit importante para hacer testing y que necesitamos prepararnos para estar listos para este venir que viene muy fuerte para pruebas de Machine Learning, inteligencia artificial, y que Big Data ya está sucediendo. Big Data ya nos llegó a la cabeza y hay que trabajar fuertemente para definir esos perfiles. Hoy en día tú pides un tester de Big Data y realmente volteas y de cada 100 puedes encontrar 5 o 3. Entonces es muy complicado y las empresas y las universidades tienen que prepararse para generar estos perfiles, estos talentos que empiecen a revisar todo lo de Machine Learning, de inteligencia artificial, Big Data, ETLs, pruebas ágiles, todo lo que es agilidad, Scrum, Sprints, toda esa información para que empiecen a llegar y recibir el mercado de forma adecuada. Bueno, se me acabó el tiempo. Los voy a presentar a David Gutiérrez. Es un consultor en automatización, uno de los mejores en México. Es un consultor que tiene más de 20 años de experiencia en mainframe también y experiencia en diferentes países como México, Estados Unidos, España y industrias como banca, casa de bolsa y seguros. La verdad los dejo con mi gran amigo y compañero David Gutiérrez. Muchas gracias. Gracias, Fer. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Yo les voy a platicar automatización. Fernando nos ha estado mencionando de pruebas, entre los cuales figura la automatización de pruebas. Seguramente nos preguntaremos qué es automatización de pruebas. Les voy a platicar. Es el proceso de automatizar y sistematizar que se llevan de una forma manual, a través del uso de herramientas especializadas que nos ayudan a sistematizar las acciones y eventos que se verifican en una prueba de software. ¿Pero qué es esto? La automatización de pruebas no viene a sustituir las pruebas funcionales o las pruebas manuales que normalmente se ejecutan. No, al contrario, es un complemento. Tienen su finalidad específica. La automatización de pruebas es una parte muy importante en todo el proceso del testing, porque a las empresas les ayuda a reducir considerablemente tanto tiempos como costos a la hora de todo el proceso de probar un software. Bien, estamos viendo en pantalla ahora un ejemplo de cómo se automatiza una prueba. Quizás haya un paradigma en el que se crea que cuando probamos no programamos. Hace ratito lo comentó Fer. Hay gente que dice, tú pruebas porque no sabes programar. Aquí está la prueba de que eso no es cierto. En pruebas también se programa. ¿Y qué es lo que programamos? Se programan o se generan scripts que van a replicar las pruebas manuales que ya se realizaron, y se van a preguntar, bueno, si ya se realizaron las funcionales, fueron manuales, ¿cuál es la finalidad de automatizar? Bien, en el proceso del testing hay una parte que se llama la regresión. Es decir, nosotros estamos probando un software nuevo y validamos que haga lo que tiene que hacer, pero también validamos que no haga lo que no tiene que hacer. Es decir, que no rompa el sistema al que se está integrando, ¿sí? Una parte de una tarea para llevar eso a cabo es la regresión. Es decir, ahora tengo que probar todo lo que ya existía, todo lo que ya teníamos, para validar que el nuevo software no rompió nada, ¿sí? Bien, continuamos. Empresas invierten una cantidad de esfuerzo y de dinero en automatizar pruebas con la finalidad de que una vez automatizadas, estas regresiones se ejecuten automáticamente y no se tenga que contratar a gente que las realice manualmente. Esto tiene un beneficio porque una prueba que está automatizada, ¿sí?, se ejecuta. Tú puedes dejar una noche ejecutando 200, 300 casos de prueba. Pero esto no lo hace una persona, evidentemente. Una persona solamente aprieta un botón, pero detrás de todo esto hay un grupo muy grande de automatizadores que, por medio de herramientas ya especializadas, como las que vemos en pantalla, que son Selenium, Ruby, Celendroid, para las diferentes plataformas, Apache Gmeter, ¿sí? Para las diferentes plataformas se codifican los scripts en Java, y esto nos permite ejecutar las pruebas de una manera, como les comentaba, apretando solamente un botón. La prueba que ya se hizo anteriormente, funcional y manualmente, aquí se va a generar automáticamente
automáticamente, incluso nos va a generar un reporte y un resultado de si el caso de prueba fue exitoso o fue un fracaso. Una de las herramientas con las que contamos incluso nosotros es TC Suites. Esa es una herramienta de la casa y es una herramienta bastante práctica, poderosa y muy, muy fácil de usar, muy intuitiva. También está el Cucumber, el Appium, etc. Bien, continuamos. Les voy a mostrar un ejemplo de automatización, de un script, de una prueba funcional que ya fue automatizada. Aquí ven, para muchos es común ver una clase en Java, ¿sí? Esta clase es simple, es sencilla, pero nos permite darnos una idea de cómo se codifican los scripts de pruebas automatizadas. Bien, en el primer método tenemos cómo abrir una página de Google. Aquí estamos viendo que se crea una instancia para el driver del navegador. En este caso se está mencionando aquí un navegador Firefox. Entonces tenemos que crear la instancia del navegador, ¿sí? Y le estamos dando también ciertos parámetros, ciertas características, como que la ventana del navegador se abra maximizada, se le dé también un tiempo de espera. Es muy importante en la automatización dar los tiempos adecuados para que el robot pueda identificar todos los componentes que están en la página, en el servicio web, y también les pueda asignar los valores que también ya están parametrizados de forma automática. Entonces, bueno, aquí podemos ver en el código que después de darle un delay, un retraso de 5 segundos, aquí vemos la unidad 5, el valor 5, la unidad es en segundos. Después de ese tiempo, se va a capturar la dirección https://www.google.com, ¿sí? Entonces, este script lo que va a hacer es abrir en Firefox, el navegador, una página, espera 5 segundos y ingresa a la dirección de Google. Posteriormente hay otro método, ¿sí? El siguiente método le da aquí 20 segundos a la automatización, como les decía, para poder identificar todos los elementos en la página de Google y empieza a identificar componente por componente. En este caso, encuentra un elemento que se llama Q. Hay varias formas de identificar los elementos en un servicio web, que puede ser por un ID, por un nombre específico, el orden relativo que ocupan en la página, o incluso lo que se llama el XPath, ¿sí? Bien, aquí estamos identificando el elemento por su nombre. Cuando se codificó el elemento en la página, en el servicio web, se le llamó Q. En realidad lo que es una caja de texto al cual le vamos a enviar nosotros ciertos valores para realizar las búsquedas. Por ejemplo, la primera, le vamos a asignar la palabra o las palabras Café Talks, ¿sí? Después de 5 segundos de abrir la página e irnos a Google, se va a capturar en el cuadrito de texto la palabra Café Talks. Posteriormente se le vuelven a dar 5 segundos de retraso y ahora le asignamos el valor experiencias de un consultor, ¿sí? Volvemos a dar 5 segundos y le capturamos ahora hands-on QA, la frase hands-on QA, el texto, la cadena de texto. Esperamos 5 minutos. El script va a identificar un elemento que se llama botón K, que sería la lupa, ¿sí? Y le va a asignar un evento que es click. En ese momento, el robot empieza ya le cede el control a la página y nos busca las instancias para hands-on QA que encuentre en la web, ¿sí? Por último, tenemos un método que consiste en cerrar el navegador. Es importante cerrar los flujos, cerrar los navegadores, para que cuando trabajemos con usuarios y contraseñas no se queden atrapados y tengamos que esperar a tronarlos manualmente, o bien que se queden ahí generando precisamente un retraso, que es lo que no queremos, ¿no? La funcionalidad principal de la automatización de pruebas es recortar tiempos, recortar plazos, sobre todo, como ya les había comentado, en el ámbito de la regresión. Continuamos. Bien, ¿qué perfiles, es decir, cuáles son los perfiles que se presentan en una automatización de pruebas? Las actividades o los diferentes grados de habilidad que deba de tener una persona
en automatización de pruebas. Bien, tenemos al arquitecto de automatización, que es el que define justamente cuáles son los procesos que debemos de automatizar, porque no todos los procesos se pueden automatizar. Entonces necesita un arquitecto que defina cuáles son los procesos que se va a automatizar y las estrategias. Tenemos también el analista, ¿sí? Este analista determina los casos de prueba que se automatizan y cuáles no. Dentro de los procesos, ¿sí?, que ya se determinó cuáles sí, cuáles no. Bien, hay casos de prueba que son factibles de no automatizarse. Entonces, un analista debe determinar cuáles no se deben de automatizar. Otro perfil es el líder de automatización. Este líder va a definir el framework, es decir, cómo se va a establecer la estructura y la estrategia, la escalabilidad o la trazabilidad de la prueba, de la codificación para la prueba, ¿sí? Es decir, qué clases van a llamar a otras clases, cómo se le va a ingresar los datos, cómo se le van a ingresar parámetros, cuáles son variables. En ocasiones se definen archivos donde vamos a almacenar solamente los datos para que si tenemos que modificar un caso de prueba que ya está automatizado y tenemos que ejecutar el mismo flujo pero con otros datos, solamente cambiamos el archivo de datos y no modificamos todo el código, porque también eso es una inversión grande que puede salirnos contraproducente si no lo manejamos bien. Bien, el líder de automatización va a definir esto, va a desarrollar un plan de prueba de automatización, él se tiene que encargar con la experiencia de identificar riesgos y definir las estrategias para poderlos mitigar, ofrecernos alternativas a los codificadores para poder darle solución a las situaciones que nos podemos encontrar a la hora de codificar scripts. Bien, también el líder va a ofrecer el avance, va a mostrarle al cliente los reportes. Mira, vamos aquí, tenemos un porcentaje de avance, estos son los reportes, y también va controlando y monitoreando las actividades de los automatizadores, que es el siguiente perfil que vemos en la automatización de pruebas. El automatizador reutiliza o diseña nuevos scripts, tiene que determinar cuándo un script le sirve y qué parte del script le sirve para no estar también codificando todo el script completo. Hay funciones generales que se deben de definir como clases y entonces las podemos importar para aplicar la programación orientada a objetos en la automatización de pruebas. Bien, también mantiene todo el test work automatizado, es decir, todos los casos no debemos de permitir que se hagan viejos o obsoletos, tenemos que estarlos actualizando y mantenerlos vigentes. Bien, también genera los datos para las pruebas y en caso de que no los pueda generar, tiene que contactar al área de gobierno de datos de la entidad para solicitar que siempre se tengan datos que nos sirvan para pruebas. Otro perfil que encontramos en la automatización de pruebas es el ejecutor. Es la persona que pues llega y oprime el botón de play, ¿verdad?, al script, para que se empiece a ejecutar, pero también tiene que monitorear que los scripts no se hayan trabado y que hayan terminado correctamente y que hayan dejado las evidencias que tenemos que entregarle al cliente para poder validar. Bien, otro perfil que tenemos es el de soporte. Este soporte, como ya lo había comentado, puede ser que sea necesario un gobierno de datos o bien nos ayuda en las conexiones y en mantenernos todo el ambiente, las herramientas óptimas para poder tanto codificar como probar nuestros scripts y ejecutarlos. Y por último, el líder de prueba manual. Este es el líder que llevó toda la actividad de pruebas funcionales manuales, ¿sí? Él va a determinar cuáles son los casos de prueba que ya están pasados y que solamente se requiere como regresión, ¿bien? O también establecerá cuáles datos que ellos ya usaron para prueba nos pueden servir y que ya están automatizados para nuestros scripts. Continuamos. Le voy a ceder el control a también mi amigo, compañero, una excelente persona, Miguel Gutiérrez. Él es consultor en QA, ya lo vimos, con más de 15 años de experiencia en el área. Tiene experiencia en países como México, España y entre otros, en las industrias de la banca, salud y el retail. Adelante, Miguel. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, amigo David. Muchas gracias, excelente presentación. Y gracias por la información.
muy importante porque pues estamos hablando de los tipos de pruebas y el tema de la automatización es un tema importantísimo cuando queremos reducir costos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días. Muchas gracias a la Universidad Autónoma de Coahuila por la oportunidad de darnos para compartir un poquito de lo que hacemos y de lo que manejamos. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo podemos aplicar y cómo se aplica la parte de la inteligencia artificial para el tema de pruebas. ¿Sí? Esto con la intención de ahora, con toda esta revolución que estamos teniendo tan acelerada del tema de los sistemas, de la tecnología, obviamente la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental e importante. Y en este momento es el mercado, la intención de implementar la inteligencia artificial en las tecnologías, como lo podrán estar viendo a través de los diferentes medios. Se manejan los diferentes sectores y como podrán ver en esta lámina, podemos ver uno de los sectores que más está implementando la inteligencia artificial para el tema de las tecnologías, pues es el sector servicio. Y esto es en un corto y mediano, ya es en un corto, mediano y largo plazo de cada uno de ellos, tanto en el sector de servicios, construcción, financieros, manufactura también, obviamente. ¿Para qué? Para sistematizar todo lo que viene siendo sus procesos de producción y con todo esto, pues agilizar, reducir tiempos, mejorar los costos. ¿Sí? Entonces, todo esto va permitiendo y nos vamos dando cuenta de la importancia de cómo tenemos que seguir preparándonos como profesionales. Cuando ustedes salgan de las universidades, pues no es pensar de que pues, ya terminé de estudiar y ya nomás me dedico a trabajar y se acabó, ¿no? Al contrario, o sea, empieza el estudio, empieza el aprendizaje en el campo de trabajo de cada uno que desarrollen y podrán enfocar en cada una de las diferentes, si vamos al tema del testing, en cada uno de los diferentes rubros del testing, de pruebas manuales, automatizadas, y entrando en temas más avanzados, ya como la aplicación de la inteligencia artificial. Y haciendo uso de la inteligencia artificial, pues entramos en la parte de lo que viene siendo el machine learning. Con el machine learning podemos detectar hasta un 90% de los fallos de los sistemas. ¿Sí? Esto con el motivo de asegurar y evitar un proceso de QA deficiente por los cuales los sistemas fallan y la liberación a la producción de software de mala calidad, software que no fue validado ni manualmente, ni funcionalmente, ni de manera de pruebas no funcionales, como lo mencionaba Fer en un principio. Un ejemplo que tenemos de un software de mala calidad, que en su momento fue un boom, en el 2000, por ahí en el año 2010, surgió una aplicación para lectura de noticias sociales, llamada Flu, por allá en la ciudad de San Diego. Entonces, los desarrolladores, los fundadores de esta aplicación se enfocaron básicamente en lo que era en el desarrollo. Muchas veces uno cuando está en la escuela, el campo de sistemas es desarrollo y solo desarrollo, y pues afortunadamente no es así, ¿vale? Estas personas se enfocaron en el desarrollo y se centraron solamente en la codificación. Cuando el proceso salió a la producción, pues tenía defectos de usabilidad, defectos de que no soportaba la cantidad de usuarios que ellos estaban esperando. Entonces, esto repercutió que había que estar liberando diferentes actualizaciones periódicamente, lo cual repercutió en una mala reputación para ellos y pues, resultando una terrible experiencia para el usuario, lo cual llevó a la empresa a dar de baja esta aplicación en el año 2013. Solo fue del 2010 al 2013. Imagínense ya cuántos años tenemos con Facebook y con otras redes sociales que han venido evolucionando, pero seguro han aplicado temas de QA y de Machine Learning para la validación de sus aplicaciones, ¿no?
Entonces, el propósito principal de una prueba de garantía de la calidad en el software pues es evitar que se liberen a producción productos de baja calidad que no satisfagan la necesidad de los clientes. Por muy pequeños que sean los errores, esto puede llevar a grandes pérdidas financieras porque se va haciendo una bola de nieve, se va acumulando. Entonces, de esta manera, aprovechando el Machine Learning, donde los mismos sistemas van aprendiendo comportamientos, podemos utilizarlos para ir mejorando también nuestro proceso de QA. Esto nos lleva también a que vamos a ir adquiriendo nuevas habilidades técnicas. Habilidades técnicas como la optimización matemática, la programación neurolingüística, el conocimiento algorítmico. Todo esto nos va llevando y nos va obligando la misma aplicación ya de estos sistemas más avanzados de pruebas, nos va llevando a tener ese tipo de habilidades. Podemos avanzarla. Y obviamente de nuevos roles técnicos. ¿Me apoyas, por favor, Fer? Nuevos roles técnicos que nos llevan a asumir roles para definición de estrategias de control de calidad dentro de la misma área de QA. Está con el Big Data, pues empezamos a conocer, surge el rol del científico de datos, que es la persona especializada en todo lo que viene siendo el análisis de toda la fuente de datos para poder generar todos los algoritmos para la generación de los datos que se requieran y los expertos en pruebas de ella. Esto nos dice que es otro ámbito más en el cual nos podemos nosotros especializar en este tipo de pruebas que en este momento no está tan familiarizado o tan expuesto como unas pruebas funcionales, unas pruebas automatizadas, pero la tecnología y la tendencia van hacia allá. Entonces es importante que nos sigamos preparando, que sigamos actualizándonos a través de cursos, certificaciones, aprovechando todo lo que hay en este momento en Internet, en YouTube, todas las empresas que publicamos y ponemos a su servicio y a su disposición información importante de las nuevas tendencias que van teniendo todo lo que viene siendo el tema de TI. Otro tipo de pruebas que podemos hacer apoyándonos algo también en el tema de la inteligencia artificial son las pruebas de ETL. ¿Me apoyas, por favor, Fer? Las pruebas de ETL, que su acrónimo, pues su significado es extracción, transformación y carga de información. ¿Y qué es el ETL? Nos podremos preguntar si no han escuchado el término, pues es un proceso que permite el manejo y a las organizaciones, un manejo de una gran cantidad de datos de diferentes fuentes, diferentes aplicaciones que tienen los grandes corporativos, tienen diferentes sistemas de información de los cuales recaban la información de cada uno de ellos, los reformatean, hacen todo un manejo de datos, depuran los datos que no son necesarios, los limpian con de la información que no es necesaria y estos son registrados o los cargan a otra base de datos especializadas, como un data mart, un data warehouse, para entonces empezar a generar todo el algoritmo de analítica para apoyar, y todo esto apoyar al proceso de negocio para que realicen su toma de negocio de una manera más rápida, porque como todos sabemos, la información es dinero en negocio y entre más pronto se tenga la información disponible, podemos tomar decisiones en mejor tiempo y eso nos puede llevar a las empresas a evitar o a reducir riesgos y a evitar quiebras incluso. Las pruebas de ETL pues, se realizan para garantizar que los datos se hayan cargados desde las fuentes de destino, las diferentes fuentes de destino, los diferentes sistemas, para realizar esa transformación y validar que estos sean los correctos, que sean los datos precisos. Como la cantidad, el volumen de información es tan grande, se manejan en gigas, en teras y a veces hasta en petabytes en las grandes corporaciones. Entonces es importantísimo asegurar
que los datos, la transformación de los datos sea correcta. Esto implica la verificación de los datos en las diferentes etapas intermedias de este proceso, entre el origen y el destino de la información, entre los diferentes sistemas fuentes de la información o generadores de la información, hasta los sistemas destino, que vienen siendo un data warehouse, etcétera, las diferentes aplicaciones que utilizan las empresas para generar la información, procesarla y tomar decisiones en base a ello. Para esta fase de pruebas de ETL, una de las principales fases de una prueba de ETL pues viene siendo la identificación de las fuentes y los requisitos, los datos que se necesitan para llevar a cabo este procesamiento, la extracción o adquisición de los datos para procesarlos, implementar toda esa logística que comentábamos, haciendo a través de lógicas de negocio, modelado, dimensionales, y generar y complementar todos para llevarlos a los sistemas especializados de Data Warehouse, por ejemplo, y con ello poder generar los informes. Entonces, durante las pruebas de ETL estamos validando en cada una de estas etapas, estamos validando que esto se realiza de manera adecuada, que haga lo que tenga que hacer y que no haga lo que no tenga que hacer, como decía el buen Fer. Entonces, pruebas de ETL es otra fase más, es otra especialización más de todo el esquema de lo que viene siendo la calidad del software, el aseguramiento de la calidad del software. Entonces, como podrán ver, el espectro es muy amplio, es bastante emocionante, bastante apasionado, apasionante este tema, y entre más nos vamos metiendo, más nos va llevando y nos va invitando a adentrarnos más para poder sobresalir en todo esta área de pruebas, y ya en estos niveles especializados de pruebas. De mi parte sería todo. Le dejo la palabra a mi compadre y muy buen amigo Luis Enrique Armenta, a quien tengo el gusto de conocer ya hace más de 15 años, y la verdad ha sido un gustazo, un placer conocerlo y aprender de él también. Luis Armenta, pues como CEO de la compañía y director comercial, tiene ya más de 10 años de experiencia en todos los temas de pruebas, de testing, y pues nos va a acompañar y nos va a compartir mayor información de esto. Adelante, Luis. Muchas gracias, Mike. Buenas tardes a todos. Buenos días, perdón. Buenos días. Pues sí, estamos con este tema interesante de lo que es el testing. Cada día toma más importancia, sobre todo en nuestro país. Y siguiendo con un tema, el tema de que ya existen metodologías tradicionales o ágiles, ¿cuál escoger? Pues realmente todo depende de las necesidades, pero a fin de cuentas todas van en el mismo propósito, que es certificar un producto de software para que en su ambiente productivo, cuando sea instalado en donde va a cumplir con un objetivo, una necesidad, sea un software de alta calidad y no genere incidencias productivas al negocio o en la operativa en la que está funcionando, ya que de la manera tradicional o ágil, la diferencia es la forma en que participa el tester o el rol del tester, si es tradicional o agile. En la metodología tradicional generalmente se sigue una secuencia de actividades en las que hasta que termina una inicia otra, como también para la parte de desarrollo. Y en la parte agile o ágil, lo que pasa es que el equipo completo trabajan de manera conjunta, inclusive de manera cruzada. Sobre todo en la parte de automatización mencionaba David el tema de que la gente que es experta en desarrollo dice que los testers hacen pruebas porque no saben programar. En un entorno ágil y además de la automatización nos damos cuenta de que no es así. Aquí tenemos este ciclo de lo que es el testing, que es ser probador de software, garantizar una cobertura para probar con la implementación de actividades, ver dónde le duele más al software para identificar esa probabilidad de fallo y al final hacer una evaluación de ese producto. Lo podemos hacer de manera tradicional o ágil.
Nosotros dentro de la marca pues tenemos cursos de certificaciones tanto para metodologías ágiles y metodologías tradicionales. Siguiendo con el tema de las pruebas ágiles, pues aquí vemos cómo vamos a ver un cuadrante de cómo son las actividades que hace un tester ágil al participar dentro de un proyecto. Mencionaba que en la metodología tradicional se sigue una secuencia de actividades seriadas, pero en la parte del tester o del testing ágil no es así, ya que durante todo el tiempo que estamos participando siempre hay cosas repetitivas, cosas que hacer, y por eso entra la parte de la automatización. Por ejemplo, toda la parte de pruebas unitarias y la prueba de componentes, pues es el soporte del equipo. Ahí entramos con las pruebas de automatización y con las pruebas manuales, tanto para las funcionales, porque probamos todas las pruebas de historias de usuarios, se realizan prototipos, se hacen simulaciones de prueba, exámenes con metodologías o con técnicas que veremos el día de mañana en la sesión de pruebas ágiles. Sí, también hacemos las pruebas exploratorias, donde abarcamos varios escenarios, las pruebas de UAT de usuario, las pruebas alfa y beta, todo esto enfocado a la parte de negocio, y donde se evalúa de cierta manera cómo está el producto. Y también dentro de estas pruebas ágiles, lo que se puede llegar a realizar pues son las pruebas de rendimiento, seguridad y no funcionales. Es decir, toda la parte de pruebas no funcionales ya garantizamos que el software hace y lo que tiene que hacer, y no hace lo que no debe de hacer. Pero ahora también hay que, muchas veces el negocio requiere probarlo la parte de infraestructura, la parte de seguridad, qué tan vulnerable es el software, y pues para ello existen otras pruebas como son las de rendimiento, seguridad y no funcionales. Y para todo ello nos apoyamos con herramientas especializadas para hacerlo. Entonces, como ven, el testing no se separa de lo que es la parte de la programación del todo, rompiendo el mito y el paradigma de que si los desarrolladores siempre estamos peleados. Pues no es así, porque en una metodología ágil son parte del mismo equipo. En la tradicional también son parte del mismo equipo, con una gestión, digamos, separada, pero en la parte agile es más trabajo en equipo, codo a codo, como se le llama. Inclusive hay una técnica que se le llama la funcionalidad cruzada, en donde además de estar haciendo las actividades que le competen a cada uno dentro de su rol, también apoya a hacer actividades de otros roles dentro del equipo, porque así lo dicta la práctica de las metodologías ágiles. En las metodologías ágiles, como es el camino, pues tenemos un Product Backlog, que es, digamos, todos los requerimientos de negocio o las historias de usuario que se necesitan atender. Para ello se evalúan los criterios de aceptación y se desarrollan esas historias de usuario. Posteriormente se prueban esas historias de usuario con las pruebas exploratorias, la funcionalidad, y se verifica. También se verifican los requerimientos que sean la calidad, con pruebas no funcionales, con pruebas de aceptación verifican las rutas críticas y verifica los incrementos anteriores con automatización. Esto es decir, que como aquí en los Product Backlog se manejan sprint, en la parte de ágiles, cada vez que hay una liberación o un sprint, además de estar probando la parte que le corresponde a ese sprint, hay que estar validando, como mencionaba David, de manera a prueba de regresión, todo lo que se está ya probando con anterioridad, que al meterle mano al código no se haya afectado algo que ya funcionaba. Es decir, validar como decimos coloquialmente, que si le moví aquí no le he descompuesto acá por otro lado. Y al final de cada sprint se da un sprint review, en donde se da una retroalimentación de todo lo que sucede durante el sprint. No sé si me puedas apoyar a la siguiente lámina, Fer. Ok, y bueno, aquí vamos a ver rápidamente en esta lámina lo que son los perfiles del testing, cómo es que también dentro del testing hay un plan de carrera, no solamente ser tester y ya ejecutor de pruebas. Nosotros recomendamos que cuando estamos en la universidad empecemos a capacitarnos como ejecutores de pruebas, que empecemos a explorar todo lo que es el testing. Inclusive yo siempre he recomendado que así como hay en las carreras de tecnología de información en la actualidad, anteriormente se llamaba de sistemas, se implemente una especialidad de testing, así como existe la especialidad de desarrollo, la especialidad de base de datos, la especialidad de soporte o redes también que hubiera algo de testing para que fueran encaminando a los alumnos hacia esta disciplina y hacia esta especialidad. Por ejemplo, una vez que el alumno ya está
capacitado y tiene termina sus estudios, su carrera profesional, puede tener acceso a oportunidades de ingenieros de prueba y ir creciendo como ejecutor, como ingeniero, como líder, incluso como gerente, y también a la par tener oportunidades horizontales, como en la parte de pruebas de seguridad, en las pruebas automatizadas, en las pruebas de desempeño. Y al final de todo esto, ya teniendo experiencia en todas o en la mayoría de los ramos del testing, pues ser un consultor, ¿no? Ya teniendo experiencia para implementar áreas de calidad de software, como mencionaba el ingeniero Fernando al inicio de esta sesión, y pues también venir a compartir el conocimiento con todo gusto, como lo estamos haciendo ahorita con esta parte de las conferencias, gracias a toda la experiencia que los 4 exponentes del día de hoy hemos tenido a lo largo de nuestro caminar en el mundo de la tecnología de información, específicamente en la parte de software, venir como consultores a compartirles este conocimiento. Y bueno, pues hasta aquí la participación de nosotros. No queremos irnos antes sin darles un pequeño obsequio a todos los que asistieron a la conferencia el día de hoy, que me da mucho gusto ver que fue vasta la asistencia. Tengo aquí registrado que son casi 150 personas. ¿Cuál es el obsequio? Les vamos a regalar un entrenamiento para que vayan iniciando en este mundo de la disciplina del software, y no tienen que hacer nada, no tienen que pagar nada, es de verdad gratis, un producto de calidad, aprovechando que somos de calidad de software, y lo único que tienen que hacer es entrar a nuestras redes sociales en Facebook y a nuestro canal en YouTube de Hands-On QA y darle like tanto a nuestra red social como a nuestro canal de YouTube. Y hay un post ahorita en nuestra red social en donde estamos agradeciendo a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad Autónoma de Coahuila por invitarnos a exponer estos temas, en donde está el post. Solamente hay que comentar hashtag yo asistí a la conferencia, y nuestro equipo de administración de redes sociales se pondrá en contacto con ustedes para pedirles solamente 2 datos: su nombre completo y un correo. Esto es porque al correo le van a llegar las credenciales para acceder a este entrenamiento, y su nombre completo es porque una vez que tengan terminado el curso o el entrenamiento, podrán presentar un pequeño examen que los certifique en el entrenamiento y puedan imprimir su diploma de certificado en formato PDF. Por mi parte ha sido todo. Le regreso la palabra a nuestro máster de másters en esto del QA y mentor de muchos de nosotros, principalmente mío, el ingeniero Fernando Carrillo. De todos, amigos, de todos. Muchas gracias a todos. Estamos muy contentos y agradecidos con la Facultad de Sistema, con el director Rabín, con la licenciada Diana Sánchez y con, obviamente, la maestra, la ingeniero Gabriela, que también nos ha estado aportando y ayudando para poder estar nosotros aquí. Agradecidos con la Universidad Autónoma de Coahuila y agradecidos con todos ustedes por su atención, y estamos a las órdenes. Licenciada, le regreso el mando. Ingeniero, perdón. No se preocupe, Gabriela nada más, Fernando. Gracias. Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Han sido por demás enriquecedoras, y yo creo que a nuestros estudiantes le han sido muy benéficas, porque existen, y lo vemos en el momento que estamos con ellos en las aulas, esas inquietudes y esas incertidumbres de hacia dónde se va a ir a encaminar, en este caso, un ingeniero en sistemas, cómo se va perfilando hacia el área de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus competencias, que hoy en día con los nuevos cambios que se han hecho a nivel educacional, pues nos llevan precisamente a enfatizar estos entornos, ¿no? El hacerles notar las capacidades, las competencias, las habilidades, las destrezas que ellos puedan ir generando, ¿no? Y aquí, pues, y sin lugar a dudas, con las participaciones de los 4 ponentes, nos han mostrado esos escalafones, ¿no? Ese crecimiento que se tiene de manera paulatina y que se va haciendo conforme se va adquiriendo la experiencia, y sin lugar a dudas, pues, la escuela que se
tiene ya directamente fuera de las aulas, ¿no? No sé si alguno de los estudiantes o de los docentes quisiera generar algún comentario, alguna duda, alguna aportación. Estoy abierta a ver por ahí sus manitas para cederles al micrófono o a través del chat si quisieran generar alguna aportación. Déjenme dar un paso aquí a todos nuestros asistentes, que son bastantes. Por el chat creo que tenemos una pregunta, maestra. Un segundo, maestra. Ok, si quiere la leo, maestra, mientras. Sí, le agradezco, por favor. Sí. Juan Alejandro Calzoncit nos pregunta, ingeniero Fernando y todos ingenieros, nos preguntan, ¿existen desventajas en las pruebas automatizadas? Claro que existen desventajas, sobre todo cuando no aplican adecuadamente esta especialización y esta disciplina. Ahí existen 3 verticales para hacer proyectos exitosos y aprovechar de mencionar que el 92% de los proyectos de automatización fracasan, que es una... Y esto la única manera de poder abordarlo y poder trabajarlo es trabajar con especialistas, con un método adecuado y con, obviamente, que la experiencia adecuada. Si tú tienes el método adecuado, el personal con la experiencia y las herramientas realmente que sean ad hoc para dar resultado a las necesidades de una empresa o a necesidades de un proyecto en específico, puedes resolver sin duda alguna el tema del proyecto de automatización. De manera contraria, si empiezas a experimentar con una herramienta que ni siquiera tiene una comunidad detrás de la herramienta, fíjate lo importante de las herramientas de automatización. Para seleccionar una buena herramienta de automatización, tienes que investigar que la empresa exista y que detrás de la empresa exista una comunidad de automatizadores que conocen la solución. Número 2, el soporte 24/7 de la solución. Entonces, eso es importantísimo. Entonces, si tú estás programando, estás codificando y no entiendes de un problema, tienes que buscar el soporte, tienes que ir a las comunidades. A un automatizador, a un desarrollador, le cierras Google, le cierras el Internet y lo pones a codificar, no va a avanzar. Todos siempre buscamos en Google una solución, alguna solución, algún problema, una buena solución que alguien más por allá en la India remotamente lo resolvió. Entonces, es importante mencionarlo, que necesitamos obviamente tener una buena herramienta personal con la especialización y empezar obviamente con un método adecuado y sobre todo es importantísimo que si por ejemplo vamos a trabajar con soluciones de open source, si tú trabajas por ejemplo con Selenium y Java y los vas a implementar en tu organización, pues obviamente hoy en día para empezar es algo complicado empezar a generar esos perfiles por fuera y encontrarlos y que ya tengan demasiada experiencia. Para nosotros es muy importante generar una incubación de estos perfiles y empezarlos a integrar y empezarlos a apoyar y empezarlos a llevar de forma gradual hacia proyectos. Es muy importante que estas comunidades o estos perfiles, sí hay comunidades que resuelven dudas, que resuelven problemas, inclusive ya empiezan a salir de empresas algunas certificaciones especializadas de Selenium, especializadas en Java. Entonces es importante que podamos nosotros determinar las herramientas, los perfiles para poder y obviamente el método para poder hacer automatización, que es importante mencionar que si el método es para pruebas tradicionales o es un método para pruebas ágiles, es muy diferente cómo iríamos trabajando nosotros en estos métodos para desarrollar un proyecto de automatización, por ejemplo, en cascada, que iríamos en paralelo como un proyecto al desarrollo y un proyecto al testing. En cambio, en un método ágil vamos embebidos en la bolita del sprint y vamos trabajando con un resultado para ir con otros objetivos de automatización para poder lograr el objetivo que están buscando, que es resolver la regresión paralela, que es uno de los desafíos más importantes en metodologías ágiles. Muchísimas gracias, Fernando.
Muy bien. Maestra. Paso a leer la segunda pregunta que nos ponen aquí por el chat. José Adrián Ontiveros nos pregunta, ¿los testers son los que lanzan las actualizaciones? Los testers, en el perfil de automatización de pruebas hay precisamente un perfil de ejecutor, sí. No necesariamente tienen que ser los mismos testers que ejecutaron la prueba manual. Son equipos diferentes, ya dependerá del líder de pruebas, la estrategia que haya definido, sobre cómo irlos escalonando. En ocasiones podrá ser el mismo, pero no es necesariamente el mismo perfil de ejecutor de prueba automatizada que de ejecutor de prueba funcional manual. No sé si eso es la respuesta a la duda que tenían. Yo creo que sí, ya no vi interacción. Y tengo aquí otra pregunta de Arnoldo Espino. Nos dice, ¿un tester puede trabajar como developer al mismo tiempo? O sea, como algún modelo híbrido que implique esas dos áreas. Y excelente presentación. Gracias. Pues sí, Gracias. si los tiempos y el talento le dan, claro que puede hacerlo. De hecho, es primordial que en el desarrollo se considere que el testing siempre tiene que estar presente en todo el ciclo de vida de un software, incluyendo el desarrollo, ¿no? Un desarrollador puede ser su propio tester, ¿no? Reitero, todo dependerá de la estrategia de los equipos, del método que se haya utilizado, si es un método tradicional, si es cascada, si es ágil, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que un automatizador sí es un desarrollador en el testing. O sea que si te gusta desarrollar y te gusta también probar y criticar a los demás, la automatización de pruebas es tu campo adecuado. David, si Sí. me permites nada más complementar tu comentario, más que también es importante considerar, dependiendo del proceso que, que se tenga en la organización, es importante también tratar de evitar en la medida de lo posible el ser juez y parte. Si estamos ejecutando estos dos roles, estamos jugando estos dos roles, sí es importante que venga, que haya un ente, un tercero que llega y con otros ojos, con una mente fresca, con otro criterio, llegar y hacer validación. O sea, siempre considerar la parte de ser juez y parte muchas veces nos puede llevar